mi silencio. Bueno, empiezo entonces dando la bienvenida. Realmente es un honor para mí. Buenas noches a todos. Yo soy Maína de la Vega, soy presidenta de la Asociación de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires. Esta jornada es nuestra segunda jornada conjunta con los amigos de la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires. Es un evento que tuvimos pensado ya desde hace un par de años de hacerlo presencial, pero su primera edición ya nos encaró la virtualidad, así que en realidad es nuestra segunda reunión conjunta virtual entre las dos filiales. La idea, cuando pueda ser presencial, iba a ser que fuera rotativa en Ciudad de Buenos Aires y en algún lugar de provincia de Buenos Aires que se eligiera un año y un año. Pero bueno, la virtualidad nos hace que estemos todos desde nuestras casas. Es realmente un honor y un orgullo que podamos hacer esta jornada todos juntos. Es una jornada que tiene un condimento muy especial y muy lindo, porque está llevada adelante principalmente por la gente más joven y en formación de nuestras ambas filiales, así que hay mucha participación de la juventud y de todas las nuevas camadas que están haciendo fuerte pie en la reumatología argentina. Así que bueno, sin más, les doy la bienvenida, hago la apertura, y le paso la palabra a la doctora Anastasia Seco para que nos cuente y continúe con la reunión. Muchas gracias. Hola a todos. En nombre de las coordinadoras de la jornada, les doy también la bienvenida, y de las jornadas de las dos filiales, que organizamos la jornada, y les comento brevemente la dinámica, que esperemos que les sea de mucha utilidad y que les guste, y es presentar en forma alterna. Una filial presenta un caso clínico, ese caso clínico dispara una pregunta específica y una revisión bibliográfica que va a ser presentada por la otra filial. La idea es repasar algo que haya sido de especial interés, y no generar un ateneo ni una discusión. Luego de esta presentación hay un espacio de 3 minutos aproximadamente, un espacio chiquito, para que se puedan leer las preguntas o comentarios que hayan sido enviados por el chat, también con la idea de remarcar los aspectos más importantes de lo que se discutió. Y al final de todo, va a haber una actividad que es para que todos participemos, y justamente la idea es repasar los aspectos más importantes tratados en toda la jornada. El tema es que, ahora les voy a pasar la diapo. Si es que, bueno, esta es la agenda de la jornada, y estos son los sponsors a quienes les agradecemos porque nos facilitan poder llevar adelante este tipo de actividades. Bueno, y ahora sí le doy la palabra al doctor Ibáñez, que va a comenzar con el primer caso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián Ibáñez, soy residente del Servicio de Reumatología del Hospital Rossi de La Plata. Y bueno, más que nada, al principio quería agradecer primeramente a los organizadores la participación en estas jornadas, antes de comenzar con la exposición del caso clínico. Voy a presentar un paciente de sexo masculino, de 54 años de edad, oriundo de Lobos, sin antecedentes patológicos previos, que en agosto del 2017 es internado por clínica médica por presentar lesiones psoriasiformes en zonas fotoexpuestas, prurito generalizado, un síndrome colestásico y un síndrome nefrótico, cuyo laboratorio de ingreso demostraba una eritrosedimentación aumentada, hipercolesterolemia, transaminasas hepáticas y fosfatasa alcalina aumentada,
una proteinuria de 6 gramos en 24 horas, ferritina mayor a 2000 nanogramos por mililitro, una hipocomplementemia con tanto las fracciones C3 y C4 del complemento, y serologías infectocontagiosas negativas. Clínica médica decide realizar, en un principio, las interconsultas con los servicios de dermatología y nefrología para la obtención de biopsias, con el servicio de gastroenterología, quienes solicitan estudios de imágenes y anticuerpos relacionados con la enfermedad celíaca, hepatitis autoinmune y la colangitis biliar primaria. Y por último, con nuestro servicio. Nuestra primera evaluación, al paciente refería astenia y lesiones eritematosas en zonas fotoexpuestas, de 4 meses de evolución, asociando la última semana aumento de diámetro de miembros inferiores y edema palpebral. Al examen físico constatamos pápulas y placas levemente eritematosas, descamativas, tipo psoriasiformes, en el rostro, pabellón auricular, cuello, región superior de la espalda, brazos y antebrazos, edema en miembros inferiores Godet positivo y edema bipalpebral bilateral. Como conductas, decidimos completar los estudios ya realizados previamente con un laboratorio inmunológico. En la foto se puede percibir un exantema eritemato maculopapular morbiliforme, levemente descamativo, con áreas de despigmentación localizados sobre la espalda del paciente. Cabe aclarar que la lesión en sacabocado es consecuencia de la toma de biopsia de la piel. Se obtiene el resultado del informe anatomopatológico, donde se describen sectores de vacuolización de la capa basal epidérmica y un infiltrado inflamatorio linfohistiocytario intersticial a nivel de dermis papilar, a predominio perifolicular, con depósito de IgG, IgA y C3 en uniones intercelulares basales. Todos hallazgos que fueron compatibles con lupus eritematoso cutáneo subagudo. Por lo tanto, se decide iniciar tratamiento con hidroxicloroquina 400 miligramos día. Mientras tanto, por el compromiso renal, se realiza una punción biopsia renal y luego del procedimiento, sin contar todavía con los resultados, se inició meprednisona 60 miligramos día. A la semana obtuvimos el resultado de la misma, donde nos informan 3 glomérulos evaluables, ligeramente aumentados de tamaño, hallazgos compatibles con injuria tubular aguda y sin depósitos inmunes. Integrando hasta acá los datos obtenidos, la sospecha diagnóstica era la de una patología autoinmune sistémica que comprometía piel, hígado y riñón, con sospecha de lupus eritematoso sistémico. Con el transcurso de los días se obtiene un laboratorio inmunológico que habíamos solicitado, donde se evidencia un FAN con un título menor a 1,80, anticuerpos anti-RO y antimitocondrial positivo, y el resto del panel inmunológico negativo. Gastroenterología, con este resultado interpreta una colangitis biliar primaria y comienza la administración de ácido ursodesoxicólico. El paciente evoluciona con úlceras orales, alopecia, poliartralgias, palidez cutánea y mejoría del prurito de las lesiones cutáneas, y con una elevación de urea y creatinina sérica, descenso del clínex de creatinina, aumento de la proteinuria y anemia. Por este agravamiento del cuadro se decide iniciar pulsos de ciclofosfamida 750 miligramos mensual. Continúa con una desmejoría, con un descenso progresivo del clínex de creatinina, persistencia de la proteinuria y de los reactantes de fase aguda elevados, y además ahora recibíamos un sedimento de orina en fresco activo, con 7 a 8 glóbulos rojos por campo, con elementos dismórficos, y 2 cilindros granulosos por campo. Todo esto tras haber recibido 3 pulsos de 750 miligramos de ciclofosfamida y estar en tratamiento en ese momento con 40 miligramos de meprednisona. Por lo tanto, con este panorama se decide una segunda punción biopsia renal, cuyo informe anatomopatológico evidenciaba 18 glomérulos evaluables, aumentados de tamaño, con un engrosamiento global y difuso de las paredes capilares, y aislados depósitos subepiteliales de IgG, IgM, C3 y C1q sobre la membrana basal capilar. A nivel túbulo intersticial, lo que se evidenciaba era una escasa fibrosis intersticial.
Como diagnóstico nos informan una glomerulonefritis membranosa, y aquí se decide agregar pulsos de metilprednisolona 1 gramo día durante 3 días. El paciente luego continúa con los pulsos de 750 miligramos de ciclofosfamida mensual hasta cumplir un total de 7 infusiones. Ante persistencia de la proteinuria y descenso gradual del clearance de creatinina, llegando a 18 mililitros por minuto, se decide comenzar con un ciclo de rituximab con esquema de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 1 semana, totalizando 4 infusiones. Y actualmente el paciente presenta un leve aumento del clearance de creatinina hasta 25 mililitros minuto, que no le condiciona el soporte dialítico. Muy bien, ahí termina en nuestro caso. Ahora le damos la posibilidad a las doctoras del Rivadavia para que presenten la búsqueda de la revisión bibliográfica. Se entendió, ustedes me entendieron. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Constanza Rizain, junto con mi compañera Julieta Morbiducci, vamos a dar inicio al debate de este caso clínico. Y bueno, la pregunta disparadora que nos surge a partir, digamos, de este caso comentado, es si es posible la presencia de lupus con FAN negativo. Entonces, para dar inicio a este debate, sí vamos a hacer un breve repaso de lo que son los criterios clasificatorios para esta entidad, ¿sí? Todos sabemos que los criterios SLIC 2012 planteaban como requisito cumplir con 4 de los 17 criterios, teniendo presentes al menos un criterio clínico y uno inmunológico, y en el caso de aquellos pacientes con afectación renal, con una biopsia, con nefropatía lúpica, debían también tener la presencia de ANA o un anti-DNA doble cadena positivo. Algo similar sí plantean los criterios ACR-EULAR 2019, pero la diferencia es que acá se considera como criterio indispensable, como criterio de entrada, la presencia de un FAN positivo a un título mayor o igual a 1 en 80, y la sumatoria de 10 puntos, que como podemos ver, si la presencia de una biopsia renal con nefritis lúpica, clase 3 o 4, ya nos da, digamos, la posibilidad de clasificar a los pacientes con esta entidad. A modo, digamos, para continuar con la comparación de los criterios clasificatorios, como podemos ver en el recuadro azul, los criterios EULAR ACR 2019 fueron validados en mayor cantidad de pacientes, presentaban, como dijimos previamente, este criterio de entrada, presentan más criterios clasificatorios, y también se diferencian en que los criterios previos tenían todos un puntaje igual de 1, y en esto se considera un puntaje, digamos, se le da un peso diferente según la importancia, y un punto de corte que es mayor a los criterios previos. Esto ha permitido mejorar la sensibilidad y la especificidad de los mismos, y continuando con la comparación, en este otro cuadro sí podemos ver que la sensibilidad de los criterios clasificatorios ACR-EULAR 2019 es comparable con la sensibilidad de los criterios SLIC 2012, así como la especificidad es comparable con los criterios clasificatorios de ACR 1997. En el año pasado, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Reumatología, sí, se presentó el desempeño de estos nuevos criterios en Argentina, a cargo del doctor Da Peña Joan, del Hospital Tornú, ¿sí? En el cual en 7 centros de Argentina, en 365 pacientes se pudieron probar, y dieron como resultado algo muy similar al cuadro que les mostré previamente. También nos pareció de relevancia mostrar esta otra publicación, que es del año 2019, en el cual se evaluó el desempeño de estos criterios en una cohorte en 21 centros de 16 países, teniendo en cuenta un país de Latinoamérica, con una cohorte que fue muy variada, que incluyó mujeres y hombres, de raza negra y blanca, asiáticos y hispanos, en el cual presentaban distinta edad y distinto tiempo de evolución de la enfermedad, y también podemos comparar que la sensibilidad es comparable con los criterios previos, así como su especificidad. Y volviendo al criterio de entrada que tienen los criterios clasificatorios ACR-EULAR 2019, nos pareció importante destacar, ¿sí?, que se solicita la presencia de un FAN mayor o igual a 1 en 80 a través de la detección de inmunofluorescencia indirecta, y hace la aclaración de que debería ser una prueba por inmunofluorescencia o una prueba positiva equivalente. Y esta aclaración se realiza debido a que existen centros que no cuentan con la misma, además que se encuentran en etapa de investigación algunos otros test diagnósticos, como son las pruebas de fase sólida.
Bueno. Ahora vamos a hablar de cuán fidedigna es la inmunofluorescencia indirecta, o sea, la IFI, en la determinación del factor antinuclear mediante estas publicaciones. A modo introductorio, sabemos que las pruebas de detección de anticuerpos, el FAN, son realizadas en la práctica diaria para la detección de enfermedades del tejido conectivo y para apoyar el diagnóstico clínico. Pero sin embargo, estos anticuerpos pueden estar presentes en suero de pacientes con enfermedades reumáticas, pero también en otros casos, por ejemplo en patologías como infecciones, malignidad, hepatitis, e incluso en pacientes sanos hasta en un 5%, generando un diagnóstico erróneo, un tratamiento incorrecto y a su vez costos innecesarios. Por lo que solicitar FAN de rutina en pacientes sin signos y síntomas sugestivos de enfermedades del tejido conectivo, la verdad que no es aconsejado, y hay que tener presente que tener un resultado de FAN negativo no descarta lupus eritematoso sistémico sin considerar otras características clínicas. Continuando con la introducción, sabemos que la inmunofluorescencia en la detección de ANA se realiza mediante el sustrato de células del carcinoma laringio epidermoide humano, que son las EP2 o EP2000, como vamos a ver, para la detección de anticuerpos anti-RO con ADN complementario, para la detección, bueno, de anticuerpos. Entonces sabemos que la IFI es gold estándar para la detección de ANA, pero sin embargo, como dice la diapositiva, requiere tiempo, operadores, diferencias de sensibilidad y especificidad dependiendo del sustrato, carece de estandarización y tiene alta variabilidad interobservador. Sabemos que IFI en un punto de corte de 1 en 160 demostró presentar mayor sensibilidad en comparación con detección de fase sólida, por ejemplo, la fluoroenzima inmunoensayo, en distintos metaanálisis, pero su especificidad fue menor. También sabemos que la combinación de IFI con, en este caso, FEIA, por ejemplo, podría aumentar la precisión diagnóstica, lo que aumentaría también la especificidad en la detección de anticuerpos puramente específicos. En relación a la utilidad clínica de encontrar un FAN positivo, tener en cuenta que solo una minoría de pacientes que presenten FAN positivo presentan una asociación establecida con enfermedades del tejido conectivo. También hay que explicarle a los pacientes la importancia de que el resultado positivo solo es un aspecto en la evaluación y no debe ser tomado como algo definitivo. Tener presente que la positividad también varía de un laboratorio a otro. Entonces, en relación a la variación en la detección del FAN y su uso en la investigación, saber que tenemos que tener en cuenta que la alta frecuencia de la negatividad en el FAN encontrada y que esta misma puede deberse a una transición de un estado serológicamente negativo, ya sea por historia natural de la enfermedad o por efectos del tratamiento. Por otro lado, la frecuencia de la positividad del FAN, como se ve en esta publicación de Pietsky del 2018, varía según el kit que se utilice, y se vio que en pacientes con positividad constante del FAN diferían entre los que alternaban negatividad en relación a la positividad del ADN, por ejemplo, de un 59 versus a un 23%, y también de los niveles de complemento, pero no así en la aparición de nefritis lúpica. También acá vemos cómo, dependiendo del uso de cada kit, la negatividad del FAN se estimó entre un 4 y un 22%, si se lo medía por inmunofluorescencia indirecta, un 11% por ELISA y un 13% con PCR múltiplex. Acá lo que les muestro es una corte de 2018, publicada por Clark y colaboradores, donde se vio que en más de 1000 pacientes estudiados por inmunofluorescencia indirecta en las células EP2000, con una duración media de enfermedad menor a un año, se vio que el 29% presentaban nefritis lúpica y a su vez que ellos presentaban un score de actividad de SLEDAI-2K promedio de 5 puntos. A su vez se vio también, y para tener presente, que el 92% presentaron ANA positivo, siendo el 77% de tipo nuclear, el 15% mixto de nuclear y citoplasmático, y 1,5% fue citoplasmático. A su vez también el 6,2% fueron FAN negativos, y esto apoya el concepto de que la detección de los anticuerpos son anticélula y no antinúcleo propiamente. En esta revisión que se publicó este año, lo que podemos ver es que el autoanticuerpo anti-RO,
teniendo en cuenta el caso clínico que tenía anticuerpo Rho positivo con FAN negativo, podría ser el único autoanticuerpo en un conjunto de pacientes con lupus y FAN negativo. Como ya sabemos, el anticuerpo anti-Rho puede reconocer una o dos proteínas celulares con distintos pesos, sea de 52 kilodaltons, el cual se encuentra en citoplasma, y de 60 kilodaltons, el cual se encuentra en núcleo y nucleolo. También sabemos que se estima una prevalencia de anticuerpo anti-Rho, 60 y 52 kilodaltons, de 49 y 43% respectivamente en pacientes con lupus. Y se sabe que pacientes que presenten Rho positivo con anticuerpo antinuclear negativo, este último puede ser falsamente negativo si se utilizó el sustrato de EP2, ya que el más fidedigno, como les comenté previamente, para detectar el anticuerpo Rho 60 es el de EP2000. Y por último, comentarles que en el gráfico que ven, debajo a la izquierda, vamos a ver en el panel A, plasma de anticuerpo anti-Rho, los cuales no son marcados con células EP2, ya que no es el más específico. En el panel C podemos ver patrón moteado marcado con células de sustrato EP2000, y en el panel B y D lo que vamos a ver es la marcación con DAPI, que es un marcador fluorescente que se une fuertemente a regiones enriquecidas con timina y adenosina, y que esto está marcando las células con EP2000. Tener en cuenta por último que con flechas blancas se están identificando las células con sustrato EP2000, las cuales están sobreexpresando Rho60. Bien, bueno, luego, digamos, de estos conceptos, sí, que son más bien generales, hicimos una exhaustiva búsqueda, digamos, tratando de buscar coincidencias con el caso clínico, en la cual intentamos ver qué existía en la bibliografía en aquellos pacientes con FAN negativo, con nefritis lúpica, ¿sí? Y la realidad es que ya desde 1982 hay un artículo que obviamente no vamos, digamos, a entrar en detalle, porque los criterios clasificatorios eran diferentes, porque de hecho habla, digamos, de la presencia de las células LE, que todos sabemos que están en desuso, pero sí, digamos, lo incluimos para plantear de que ya desde hace mucho tiempo se tenía en cuenta si existía o no la posibilidad de clasificar a un paciente con lupus, aún teniendo FAN negativo y nefritis, ¿sí? Sí encontramos reportes de casos. En particular, bueno, este reporte de caso lo que plantea sí es que existe un 95% de pacientes que presentan lupus con FAN positivo y un tan solo 5% de pacientes que pueden presentar un FAN negativo, y estos pacientes pueden tener una aparición de la enfermedad a una edad similar a los que tienen FAN positivo, también presentan un predominio femenino, y el hecho de que tengan un FAN negativo hace que tengan mayor prevalencia de anticuerpos anti-Rho, como presentaba el paciente del caso clínico, manifestaciones cutáneas, como también presentaba el paciente del caso clínico, y menor prevalencia de afectación renal y del sistema nervioso central. Por otro lado, nos pareció importante destacar, ¿sí? En este artículo mencionan como posibles causas del FAN negativo la inexactitud de la técnica, como habló mi compañera, las diferencias que pueden existir con respecto a los sustratos que se utilicen en la misma, y también plantea dos hipótesis en la cual el FAN puede estar presente, pero al estar unido de forma de complejos inmunes junto al DNA, puede que no sea detectable. Incluso en este reporte de casos, se comentó que existían pacientes que inicialmente tenían detectable tanto el FAN como el anti-DNA, y luego negativizaron, y en la mejoría de la enfermedad de la nefritis, estos complejos se disociaron y volvieron a positivizar. Y lo otro que plantea es una posible pérdida de FAN a través del riñón en aquellos pacientes con proteinuria profusa. Incluso, digamos, en estos casos las pruebas de FAN resultaron positivas tras la recuperación clínica, y algunos pacientes incluso mejoraron post-diálisis, ¿sí? Bueno, continuando y ya casi para ir cerrando con respecto a lo que es la aplicación y la validación de estos criterios ACR regular, en el cual plantean como criterio de entrada la presencia de un FAN positivo mayor o igual a 1 en 80, queríamos destacar, sí, lo que es la corte de Gladel, que es de Ponstel como autor, en el cual es una corte latinoamericana que incluyó 1.480 pacientes, y 433 debieron ser excluidos debido a que 49 de ellos presentaban un FAN negativo, 121 porque su FAN tenían un punto de corte que era menor a 1 en 80, y 263 pacientes porque el título directamente no había sido registrado. Y otra cosa que nos pareció llamativa de esta publicación
es que había un 6,5% de los pacientes que fueron excluidos por no cumplir los criterios ACR regular 2019, que sin embargo, con un promedio de 5 meses previos, sí habían cumplido criterios ACR 1997 y SLIC 2012, y por no presentar el criterio del FAN, debieron quedar afuera. Y esto sí, para ya terminar, es una publicación de validación de los criterios 2019 en una corte japonesa, en el cual incluyeron 100 pacientes, de los cuales también existieron 8 casos que fueron excluidos debido al FAN negativo. Una de ellas era una mujer con características clínicas de lupus, con un RO positivo. Y también en esta publicación se destaca que aquellas diferencias que pudieron existir, digamos, con respecto a la detección del FAN, podían deberse a las diferencias entre un kit y otro para la detección, y también lo que consideran, digamos, respecto a lo previamente descrito, es que sugieren que en una nueva posibilidad de criterios clasificatorios, el punto de corte debería descender a títulos que sean mayor o igual a 1 en 40 y no en 1 en 80, como se marcan actualmente, ¿sí? Entonces, como mensajes para llevarnos a nuestra casa, ¿sí? Queremos recordar que los criterios ACR regular 2019 no deben ser utilizados para realizar el diagnóstico de la enfermedad, sino, como bien su nombre indica, son criterios clasificatorios de la patología. La importancia de la biopsia órgano específica en aquellos pacientes que tengan clínica sugestiva de nefritis lúpica, y también, bueno, como fue en el caso de este paciente, ¿sí? la biopsia de piel, frente también a la sospecha clínica de un lupus cutáneo. Y bueno, no olvidar que dado las diferentes técnicas utilizadas hoy en día y los diferentes sustratos empleados en la detección del FAN, pueden existir resultados falsos negativos, ¿sí? Así que bueno, eso es todo en nuestra publicación. Bueno, muchas gracias, Juliano, por presentarnos tu caso tan ilustrativamente, y a la dupla del Rivadavia, Julieta y Constanza, por la excelente búsqueda bibliográfica. Buenísimo, chicos. Bueno, les resumo un poco qué se habló en el chat, algunos comentarios. Por un lado, nos recuerdan que los criterios son clasificatorios, no diagnósticos, obviamente para tenerlo siempre en cuenta. Esto fue más a modo de repasar un poco por qué no hay que caer en ellos, así que aceptamos el comentario. Y muchos fueron como adivinando que la posible causa de este FAN negativo es que el RO sería el culpable, así que bueno, lo fueron comentando a medida que ustedes lo iban actualizando. Tenemos una pregunta, ¿sí? Es con respecto a la búsqueda bibliográfica, si encontraron alguna relación entre el tener FAN negativo y RO positivo y menor riesgo de nefritis, que no sería el caso de este paciente justo. Perdón, con respecto a la búsqueda, entonces, como les habíamos comentado previamente, sí, la realidad es que lo que existe es bastante escaso, bastante escueto, la mayoría son reportes de casos. El único que hablaba, digamos, sobre la incidencia de afectación renal y FAN negativo o el RO positivo fue este reporte de caso, que incluso es del 2009, tampoco es un reporte muy actualizado, y hay algo un poquito más nuevo que es del 2020, pero que, digamos, era de una paciente femenina, que de hecho aparece en la publicación como digamos, a modo ilustrativo, pero la realidad es que no hay mucho descripto de esa asociación particular. Sí, justamente lo que se plantea es que el FAN negativo tendría menor prevalencia de nefritis, ¿sí? Así como menor prevalencia de lo que es la afectación del sistema nervioso central. Con lo cual, más raro aún el caso, digamos, presentado. Bárbaro. Bueno, felicitaciones a los tres, estuvo muy lindo. Vamos a seguir con el segundo caso, a modo maratón, así que los dejamos. Hola, buenas tardes. Dayana, ¿podés poner tu presentación, por favor? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, como objetivo nosotros nos planteamos presentar a una paciente con compromiso renal refractario y discutir terapéuticas posibles. Bueno, todo esto que les voy a contar en esta primera diapositiva fue en otro centro. Nosotros a la paciente la conocimos en el 2014. Esta es una paciente de sexo femenino, tiene 16 años, que inició su enfermedad en el 2009 con 5 años de vida, con un síndrome febril prolongado, poliartritis, hepatitis, anemia hemolítica y síntomas como ojo seco y boca seca. En el primer inmunológico contaba con FAN, SM, RO y RNP positivos, consumo de complemento, ADN negativo
y por diagnóstico de lupus por esta clínica inició tratamiento con corticoides e hidroxicloroquina. En el 2010 presentó una pericarditis aguda y proteinuria que llevó a que se le realice una primera biopsia renal que informó una nefritis túbulo-intersticial moderada. Posteriormente, en el 2012, una nueva pericarditis aguda hizo que se agregue a su tratamiento azatioprina y luego un síndrome nefrótico que llevó a que se realice una segunda biopsia renal que informó una nefritis lúpica mesangial, clase 2. La paciente inició su inducción con micofenolato y por supuesto requirió un aumento de esteroides. En el 2014, un síndrome nefrótico, acompañado por artritis, alopecia y anemia, llevó a una tercera biopsia renal y última, esta es la última que tenemos, que informó una nefritis lúpica membranosa clase 5. Entonces, como les decía, en el 2014 fue el momento que conocimos a la paciente con 10 años de vida, con este síndrome nefrótico, en relación a lo cutáneo, un rash malar, eritema en heliotropo, livedo, reticularis, gotron en los codos, alopecia, una paciente ya con secuelas de una corticoterapia prolongada de varios años, poliartritis, un fenómeno de Raynaud muy importante con pitting scars, en su laboratorio anemia, una función renal alterada, reactantes elevados, proteinuria y un inmunológico similar al previo, pero ahora con factor reumatoideo positivo y con respecto a las anticardiolipinas, la IgM positiva. Se revaloró el diagnóstico a una enfermedad mixta de tejido conectivo, y dado que esta paciente ya tenía 2 años de tratamiento con micofenolato y que ante las reiteradas posibilidades de descender los corticoides presentaba recaídas, se decidió en el servicio que inicie ciclofosfamida mensual y un primer ciclo de rituximab. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero evoluciona en su seguimiento con hipertensión pulmonar severa y compromiso renal con recaídas múltiples y corticodependencia. Entonces, lo que podemos ver en esta línea de tiempo, lo que está recuadrado acá, es el 2014, que es cuando la conocimos. Posteriormente, en el 2015, la paciente tuvo una descompensación hemodinámica, un shock séptico que la llevó a la terapia intensiva, una hipertensión pulmonar severa con dilatación de cavidades derechas que requirió tratamiento con Bosentan y sildenafil. Y en cuanto a lo renal, estando ya en mantenimiento con micofenolato, presentó proteinuria masiva, lo que requirió un nuevo pulso de rituximab y aumento de esteroides, y también un nuevo inicio de ciclofosfamida mensual. Posteriormente, a finales del 2016, una nueva recaída renal acompañada de anemia, linfopenia, reactantes elevados, ya estando ahora en un mantenimiento con ciclofosfamida cada 2 meses, requirió otra vez aumento de esteroides, un nuevo inicio de ciclofosfamida mensual, mientras tanto el rituximab lo seguía recibiendo a modo de mantenimiento, inicialmente cada 6 meses, siempre que podíamos por el tema de la falta de provisión de la obra social. Posteriormente, en el 2018, la paciente alcanzó un mantenimiento con ciclofosfamida primero bimensual y después trimestral, pero a finales del mismo año presentó otra recaída renal con proteinuria masiva y las mismas alteraciones de laboratorio que vengo mencionando, y por eso ahí nos planteamos, dada esta corticoresistencia, este patrón que se repetía siempre ante el descenso de esteroides, y esta toxicidad acumulada de ciclofosfamida, la falla del tratamiento con micofenolato, nos planteamos junto a nefrología cómo seguir con su tratamiento, por lo que podemos ver que acá en el 2019 la paciente inició tratamiento con tacrolimus a una dosis inicial de 3 miligramos día, tuvo una buena respuesta inicial, pero a finales del 2019 presentó otra recaída que llevó a nuevo aumento de esteroides, a aumentar la dosis de tacrolimus a 5 miligramos día, que es la dosis que tiene hoy, y a mediados del 2020 tuvo su última recaída renal, con anemia, linfopenia, reactantes altos, rash malar y enantema, que solamente resolvió con el aumento de esteroides, el pulso de rituximab y sin cambio en la dosis de tacrolimus. ¿Cómo estamos hoy con esta paciente? Es una paciente que tiene corticoterapia continua desde su debut, nunca pudo suspender, sí pudo descender los corticoides y siempre eso llevó a recaídas. Tiene hidroxicloroquina, tiene ciclofosfamida con una gran toxicidad acumulada. Estamos en 2 años de tacrolimus con una dosis de 5 miligramos día, sin respuesta a micofenolato, 8 ciclos de rituximab, el último fue en mayo del 2020, ya estaríamos en que tendría que recibir el próximo, estamos esperando la medicación. La hipertensión pulmonar está estable, está en tratamiento con Bosentan, tadalafilo y la paciente está antiagregada. Tenemos una última proteinuria de 0,44 gramos en 24 horas y está recibiendo enalapril a 10 miligramos día desde el inicio del compromiso renal. En su laboratorio tiene anemia, reactantes elevados y una función renal que ahora es normal,
y con respecto a su desarrollo tiene una amenorrea primaria, baja talla, bajo peso y retraso puberal. ¿Qué nos planteamos? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en esta paciente con glomerulonefritis lúpica refractaria, que siempre tiene buena respuesta al corticoide, pero que nunca logramos suspenderlo porque siempre tiene nuevas recaídas? ¿Cuál es la eficacia y seguridad del tacrolimus? La posibilidad de combinarlo con otros inmunosupresores, y en el caso de esta paciente, ¿qué hacer ante una nueva recaída renal? Eso sería todo. Sabrina, nos compartís, ahí estás. ¿Nos compartís tu discusión? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sabrina Argüello, pertenezco a la unidad de reumatología del Servicio de Clínica Médica del Hospital Evita de Lanús, y nos tocó en el día de hoy la discusión de este caso de glomerulonefritis lúpica refractaria al tratamiento. Cuando se nos planteó presentar o discutir esta paciente tan difícil, lo primero que nos vino en la mente es tratar de definir cuáles son los criterios o cuando nosotros hablamos de nefritis lúpica refractaria. Entonces sabemos que ellos son los que no logran cumplir con los criterios de remisión completa o parcial luego de un tratamiento inmunosupresor, ya sea con micofenolato o ciclofosfamida, después de 6 a 12 meses de tratamiento, depende de la guía. Sabemos que una remisión completa puede establecerse con un descenso de la proteinuria menor a 0,5 gramos en 24 horas, una disminución en el índice de proteinuria creatinina menor a 0,5 o 0,2, depende la guía utilizada, y una estabilización de la función renal o disminución de la creatinina sérica, siempre basándonos en desde dónde partimos de la nefritis del paciente. Entonces, lo que nos planteamos en este problema es cuáles serían los pasos a seguir o qué es lo que esperaríamos para poder evaluar bien a la paciente y hacer un tratamiento específico. Y acá pensamos en las indicaciones de una rebiopsia. Esta paciente, la última biopsia que tiene es en el 2014, donde tiene una nefropatía membranosa grado 5. Entonces sabemos que los objetivos de rebiopsia es definir la clase patológica y la gravedad de afectación renal en términos de lesiones activas y crónicas. Entonces también nos va a servir para definir quizás otras afecciones no relacionadas a la nefritis lúpica, como podría ser una nefropatía asociada a SAF o microangiopatías trombóticas, entre otras. Esta paciente tiene dosado una anticardiolipina positiva, no estaba expuesto en la línea de tiempo y no conocemos si se había vuelto a dosar anticoagulante lúpico o nuevamente las anticardiolipininas para tratar de evaluar o diferenciar si además tenía un SAF asociado. Pero cuando hablamos de las discusiones en la búsqueda bibliográfica de las indicaciones de las biopsias renales, hay distintos escenarios que podrían evaluarse, como protocolización a todos los pacientes, que está discutido, cuando hay una respuesta parcial con persistente proteinuria, cuando hay un flare renal, ya sea con proteinuria o un flare nefrítico o nefrótico, cuando uno piensa que quizás el paciente está en una remisión clínica y quiere parar el tratamiento o hacer un stop del tratamiento inmunosupresor luego de cumplidos los años de mantenimiento, y cuando la paciente tiene una progresión de su enfermedad renal crónica con un incremento de la creatinina sérica. Entonces, esto nos va a permitir también diferenciar si realmente la paciente tiene una membranosa clase 5 o hay una combinación en su anatomía patológica. Realizando una revisión, encontramos este artículo que fue publicado en 2018, y lo que se evalúa es que además de las clases funcionales de la patología en la nefritis lúpica, sería importante poder disminuir las diferencias interobservador de los nefropatólogos, por lo cual se intenta hacer nuevos criterios, o que en muchos lugares ya se están utilizando, criterios de actividad o de cronicidad para poder evaluar la anatomía patológica de cada paciente o de cada biopsia y poder hacer un tratamiento mucho más específico y dirigido al paciente, en especial una paciente tan difícil. Por ejemplo, en este estudio prospectivo que se publicó en el observacional en el 2018, se evaluaron pacientes que presentaban una remisión clínica, y lo que se logró evaluar o predecir en realidad es la posibilidad de flare renal entre aquellos pacientes que tenían una actividad lúpica residual en la anatomía patológica,
versus los que no la tenían con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 88%. Otro punto que nos llamó la atención sobre esta paciente es los factores de mal pronóstico hacia que están asociados a una recaída de riesgo de enfermedad renal y una falla del tratamiento, y tenemos una paciente de edad joven de inicio de la enfermedad, con un tiempo prolongado hasta la remisión. La realidad es que no logra conseguir una remisión completa la paciente y que tiene múltiples recaídas en los últimos años y tiene una respuesta parcial con requerimientos de corticoide a altas dosis o con varios pulsos y un C4 o complemento bajo. Cuando intentamos buscar el tratamiento que se podría indicar en los pacientes, no queremos dejar de mencionar la importancia de la hidroxicloroquina en el tratamiento de los pacientes lúpicos y sobre todo en los pacientes con nefropatía lúpica. Pues la hidroxicloroquina ha demostrado que retrasa la acumulación de daño, aumenta la probabilidad de remisión renal, disminuye la frecuencia de los brotes renales y tiene una mayor probabilidad de remisión en pacientes con nefritis membranosa tratados con micofenolato, una menor probabilidad de insuficiencia renal si se utiliza antes de la aparición de la nefritis lúpica. Entonces ya en las guías de actualización del 2019 se vuelve a recomendar la importancia de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la nefritis, que debe ajustarse cuando se obtiene un filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto. Siguiendo el tratamiento, sabemos que la inducción puede hacerse con micofenolato o ciclofosfamida. La elección del tratamiento se basa en el acceso o la posibilidad de acceso al mismo, la experiencia del médico y obviamente la elección del paciente. Cuando en la etapa de inducción el paciente no responde, puede hacerse un switch entre uno y otro, como se realizó en este paciente, pero ya en las recomendaciones de 2019, cuando hay una respuesta incompleta al micofenolato, este mismo se podría combinar con el uso de inhibidores de calcineurina a bajas dosis. Entonces, cuando hablamos de terapias combinadas, no nos podemos olvidar o no debemos dejar de hablar del tacrolimus como importante, y sobre todo por esta paciente que lo estaba recibiendo. Este es una metaanálisis donde se evaluaron 3 ensayos clínicos que estaban relacionados con el tacrolimus para la nefritis lúpica, 2 en ensayos controlados aleatorizados y un estudio prospectivo, y se evaluó la eficacia y seguridad del tacrolimus en el tratamiento de la nefritis lúpica. En cuanto a la seguridad, salvo por la incidencia de elevación en la creatinina, que es conocida, en el grupo tacrolimus fue mayor que en el grupo micofenolato más glucocorticoides. Sin embargo, cuando se evaluaron la incidencia de leucopenia e infecciones graves en el grupo tacrolimus más glucocorticoides fueron inferior al grupo control. Cuando hablamos de eficacia, si bien cuando se analizan los ensayos, se ve que hay una respuesta completa y parcial a los pacientes tratados con terapia multitarget, con tacrolimus más micofenolato más glucocorticoide, cuando se evalúa en el Fluoresspot, la realidad es que le da a favor del tratamiento de la rama con ciclofosfamida más glucocorticoide, en cambio, lo que pasa es que en esta paciente no se podría seguir con la ciclofosfamida, pues tiene una tasa acumulada, una dosis acumulada de ciclofosfamida de 26 gramos con los efectos adversos no deseados de la misma. Entonces podría ser una buena opción de tratamiento y de hecho la paciente respondió. Haciendo una búsqueda bibliográfica hacia las nuevas terapias, ya sean biológicas o las nuevas drogas que van apareciendo, estos estudios permanecen ongoing en fase 2 o 3 y vamos a mencionar algunos. Cuando evaluamos en el estudio Aurora, que es una extensión del Aura, donde se evalúan los resultados de voclosporina, que es un inhibidor de la calcineurina, se describieron 357 pacientes, 88% mujeres, con una media de edad de 31 años, y un 33% de ellos eran de etnia hispana latina. La respuesta renal, según el análisis por intención de tratar a las 52 semanas, fue del 40% para el brazo voclosporina versus un 22.5% con el control, con una P significativa cumpliendo el endpoint primario.
Ahora, cuando hacemos un análisis subgrupos étnicos, por el cual se hizo esta extensión del estudio AURA, a las 52 semanas se observó un beneficio con el grupo voclosporina, tanto en los pacientes hispanos como el control, pero no les da una P significativa. Si tenemos en cuenta la incidencia de efectos adversos fue similar en ambas ramas, siendo la infección la más comúnmente reportada. La mortalidad fue baja en ambos grupos. Este es el estudio Calibrate, que está en fase 2-3, que se limitó a pacientes con nefritis recurrente o refractaria que habían recibido previamente un tratamiento estándar con micofenolato o ciclofosfamida. En este estudio se reclutaron pacientes con nefropatía 3, 4 y 5, y lo que se evaluó fue, en una rama, el tratamiento rituximab más ciclofosfamida, y en la otra rama, rituximab más ciclofosfamida, seguido luego de la inducción, una inducción de belimumab intravenoso. Este estudio no tuvo la potencia necesaria para evaluar la eficacia y se diseñó principalmente para evaluar la seguridad que les permitió afirmar que es seguro el uso del belimumab posterior a la inducción con rituximab más ciclofosfamida. Sin embargo, cuando uno quiere evaluar la respuesta renal completa, tanto en la semana 24, 48 como 96, no les da significativo y no tiene el peso suficiente porque tiene un N pequeño, por lo cual se necesitarían más estudios. Como conclusión, hablamos de la nefritis lúpica refractaria cuando no logramos reducir al menor al 50% la proteinuria basal o menor al 0,5 gramos de proteínas en 24 horas, o no conseguimos una estabilización de la función renal, luego de al menos 6 meses de tratamiento. Es importante destacar el rol de una biopsia renal para evaluar la histología y los índices de cronicidad y actividad para poder realizar una elección de tratamiento y seguimiento adecuado a cada paciente. La importancia del mantenimiento de hidroxicloroquina en los pacientes lúpicos, no solo para las manifestaciones generales, sino para la nefropatía lúpica. Y como sabemos, la elección de ciclofosfamida o micofenolato en primer término puede rotarse cuando no hay una respuesta adecuada a los 3 meses del inicio de la inducción. Se podría adicionar un inhibidor de calcineurina que debe individualizarse en cada paciente, controlando siempre el riesgo de aumento de la creatinina sérica. El rituximab puede utilizarse en casos refractarios de manera segura. No hay estudios que favorezcan la eficacia. Sí se ha visto que hay una respuesta mayor, sobre todo en la raza negra, pero faltan estudios de peso para evaluar la eficacia. Y asociarlo posteriormente a belimumab también hacen falta estudios con más peso estadístico. La terapia de precisión evaluada en estudios ongoing suena alentadora, pero sin embargo faltan más resultados hasta la fecha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sabrina, muchas gracias Dayana también por la presentación. En el chat hubo muchas preguntas o aclaraciones respecto a la paciente, que en realidad habíamos decidido que por ahí vamos a dar prioridad a las preguntas que hubiera respecto a la discusión del caso clínico. Surge una pregunta sobre la microangiopatía trombótica. Sabrina, si querés agregar algo más. Y respecto a las terapias combinadas, de lo que vos mostraste, ¿cuáles serían las mejores opciones? La realidad es que no hay en la búsqueda bibliográfica, no hay algo que esté estipulado y que sea para todos iguales. En lo que hemos leído, la mayoría es evaluar el paciente en particular, evaluar la anatomía patológica del paciente, dónde estamos parados en este momento para poder realizar una terapéutica más adecuada. Sin embargo, creo que esta paciente ha recibido un montón de medicación, tiene una dosis acumulada de ciclofosfamida que ya no nos da más lugar a poder realizarla. Creo que a lo mejor, no sé por qué, no se usó en el tratamiento quizás micofenolato más tacrolimus,
como inducción, quizás cuando tuvo una nueva recidiva. ¿Eso fue porque no tuvo una respuesta en el mantenimiento? Perdón, es una pregunta también. En realidad la paciente cuando nosotros la conocimos ya tenía 2 años de tratamiento con micofenolato como inducción y después como mantenimiento, y después nosotros cuando la conocimos iniciamos con la ciclofosfamida y con el rituximab, y siempre digamos la herramienta que tuvimos nosotros cada vez que la paciente tuvo su recaída fue volver a iniciar en principio la ciclofosfamida mensual hasta que pudimos, y el corticoide, que es lo que siempre nos salvó, y bueno, decidimos, digamos, no volver a reiniciar con el micofenolato por ese motivo. O sea, cuando la paciente inició el tacrolimus, estaba con el tacrolimus, con la hidroxicloroquina que tenía de base, el corticoide y el rituximab. Y lo que pasa es que viste que te da un margen como para quizás, para no seguir usando la ciclofosfamida por la dosis acumulada, poder usar el micofenolato en dosis de inducción y asociarlo al tacrolimus, porque hay varios estudios que demuestran que puede ser eficaz, si bien no es comparable, o siempre en los estudios que se demostraron fue mejor la ciclofosfamida, quizás en esta paciente podría ser una chance como para que responda, y porque nos estamos quedando cortos en los tratamientos. Ustedes utilizaron ciclofosfamida, ya usó micofenolato, ya usó rituximab y tacrolimus. Lo que nos quedaría agregar, quizás, en esta paciente podría ser una infusión posterior de belimumab y ver si la respuesta se logra mantener, pienso. Podría ser una alternativa, así un poco el punto de esta paciente era ver cómo seguimos por ahora venimos bien, digamos, pero ante una nueva situación similar. Bueno, muchas gracias Sabrina por tus aclaraciones, gracias Dayana por la presentación. Un último comentario, digamos, en el chat ponen volver a utilizar la combinación de tacrolimus y micofenolato ante una recaída, antes que usar rituxi asociado al belimumab. Así que bueno, muchas gracias. Último comentario para hacerles. Nosotros como equipo pediátrico estamos haciendo la transición, el traspaso de muchos de estos pacientes que logran realmente una sobrevida muy alta. Les estamos pasando al equipo de adultos, y estas situaciones van a surgir porque algunos de estos pacientes son refractarios a múltiples tratamientos, y probablemente tengan ustedes las preguntas y van a tener que encontrar las respuestas para a estos pacientes refractarios. Bueno, muchas gracias a ambas. Gracias. Bueno, vamos a pasar al tercer caso de la jornada. Voy a presentar al doctor Jonathan Mareco, que representa al Hospital Italiano de La Plata. Jonathan, cuando quieras, puedes compartir tu presentación. Buenas tardes, gracias por la presentación. El paciente del caso clínico que les voy a comentar es de sexo masculino, tiene 65 años de edad, con residencia actual en la ciudad de La Plata. Nos consulta por un cuadro caracterizado por fiebre y dolor articular en el tobillo izquierdo de aproximadamente 24 horas de evolución. Como antecedentes patológicos, ex tabaquista de 30 paquetes por año y asmático en tratamiento con salmeterol y fluticasona. Al examen físico, como dato positivo, llama la atención la presencia de púrpura palpable en ambos miembros inferiores, compromiso de plantas, palmas, y en la región del tobillo izquierdo, signos de flogosis con dolor, tanto para la movilización activa y pasiva. El servicio de guardia médica decide internarlo con el diagnóstico presuntivo de artritis séptica. Solicita los estudios que vemos en la imagen e inician antibiótico-terapia empírica. Del laboratorio resalta una PCR de 124 miligramos litro, una leucocitosis marcada con 36.300 blancos y un 67% de eosinófilos. La ecografía informa derrame articular laminar con signos de sinovitis, pero de todos modos no se logró realizar la punción articular diagnóstica. En cuanto a la radiografía del tobillo, aumento de partes blandas y no se evidenció, al menos en este método no, compromiso de estructuras óseas. La radiografía de tórax nos generó dudas
puesto que en ambos vértices había un aumento de la trama. Se decidió solicitar una tomografía para correlacionar los hallazgos, y esto fue muy importante porque nos permitió descubrir la presencia de engrosamiento pleural bilateral, nódulos pulmonares, nodulillos en vértice y lóbulo inferior del pulmón derecho, y un nódulo de 12 milímetros en el lóbulo medio. A las 48 horas, los hemocultivos continuaban negativos y se decide hacer intervenir al servicio de hematología e infectología para poder descartar otras entidades que cursen con eosinofilia. Desde el servicio de reumatología solicitamos ANCA-C, ANCA-P, MPO y PR3. Como vemos, tanto el coproparasitológico como la serología fueron negativas. El servicio de hematología, por su parte, nos confirma la eosinofilia y mediante una PAMO y biopsia de médula ósea descarta procesos oncohematológicos asociados. El paciente cumple el tratamiento e inicia meprednisona a 40 miligramos día. La respuesta es sumamente favorable, desaparecen todas las manifestaciones clínicas y como vemos hay un descenso importante del recuento de leucocitos y del porcentaje de eosinófilos, que incluso descienden hasta el 1%. Se otorga la alta hospitalaria y transcurridas 2 semanas vemos que lamentablemente el paciente nos reconsulta por artritis de tobillo y púrpura en miembros inferiores. En este momento el hemograma nuevamente leucocitosis y eosinofilia, reactantes de fase aguda elevados, pero ya contábamos con los resultados de los ANCA que mostraron ser positivos fuertes para ANCA-C y MPO. Entonces, y de manera sintética, tenemos un paciente con antecedentes de asma, púrpura en ambos miembros inferiores, artritis de tobillo, fiebre, eosinofilia, nódulos pulmonares, ANCA-C y MPO, por lo que realizamos el diagnóstico presuntivo de granulomatosis eosinofílica con poliangiitis y se inició meprednisona en dosis de 1 miligramo kilo día. La respuesta favorable nuevamente, por lo que se incrementó de la dosis de esteroides en las semanas sucesivas, pero más allá de los 20 miligramos día, el paciente recurría con púrpura y artritis. Hasta acá la presentación del caso, y a modo de cierre les planteo las siguientes. ¿Cuándo considerar la remisión en este grupo de pacientes? Si debemos continuar con meprednisona 20 miligramos, por cuánto tiempo, o si debemos indicar inmunosupresores como azatioprina, metrotexato. Y para finalizar, ¿qué rol cumple el mepolizumab en el tratamiento de estos pacientes en la actualidad? Muchas gracias por la atención y le cedo la palabra a los compañeros del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muy bien. Mientras se prepara para compartir pantalla, les presento al doctor Nicolás Marín Zuccaro. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Nicolás Marín Zuccaro, médico reumatólogo del Servicio de Reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias a ambas sociedades por la invitación. Y hoy, junto con el doctor Alvarado y la doctora Diana Fernández, hicimos una revisión bibliográfica, más que nada ajustada al caso clínico presentado del paciente. Disparando más que nada la discusión, las preguntas de en qué estadio se encuentra el paciente y cuál es el nivel de evidencia de la terapia que se tendría que indicar para dicho estadio. A modo de resumen, entendimos que nos encontramos ante un paciente con eosinofilia, que en realidad también cumple criterios de síndrome hiperosinofílico por tener eosinofilia periférica mayor a 1500 células y por tener también daño atribuible al eosinófilo. Sabemos que en los algoritmos de síndrome hiperosinofílico es importante descartar tanto las causas etiológicas, así como el daño en el órgano blanco. Entendemos que dentro de las causas de daño en órgano blanco el paciente tuvo compromiso articular, cutáneo y pulmonar, y que dentro de las etiologías fueron descartadas todas las causas primarias y secundarias clonales que involucran al eosinófilo como célula principal clonal, o que está dentro de otras células o variantes proliferantes, y que el diagnóstico fue de un síndrome hiperosinofílico de causa reactiva o secundaria, en este caso secundario a una granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Si nosotros aplicamos los criterios clasificatorios al cuadro clínico del paciente, podemos observar que específicamente no cumplían los criterios
pero bueno, los de ACR 1990 probablemente en parte por la ausencia de la biopsia confirmatoria y los criterios de VICI-VAS por esta presencia anómala o atípica del ANCA-C que le resta en el score diagnóstico. No obstante, coincidimos con el diagnóstico en principio de EGPA. Cuando realizamos el diagnóstico de EGPA, lo primero que hacemos es estratificar en qué grado de severidad se encuentra el paciente. En este caso, de acuerdo con las definiciones de la guía de ACR de 2019, vemos que el paciente no tiene en principio manifestaciones severas, sino que cursa con manifestaciones no severas de la enfermedad, por lo cual en principio el paciente se clasificaría como una EGPA no severa. Y con respecto al estadio, como pueden ver, hay definiciones heterogéneas de lo que es remisión, refractariedad o recaída, si uno utiliza las guías ACR o si utiliza la medición por vivas, pero sacando las definiciones podemos coincidir que el paciente tuvo ausencia de signos o síntomas atribuidos a EGPA a expensas de dosis altas de esteroides, y que con el descenso de esteroides reaparecieron los síntomas o síntomas atribuibles a la vasculitis, por lo cual nosotros consideramos a este paciente como un caso de recaída o recidiva. Entonces, a modo de resumen, enfocamos el diagnóstico de este paciente en un caso de EGPA no severa, con un 5 factor score de 0, dependiendo de la revisión que se utilice, y en un estadio de recaída o recidiva. Por lo cual, la revisión de la bibliografía la hicimos en función de este subgrupo de pacientes. En primer lugar, tenemos dos grandes grupos de recomendaciones. Las primeras son del grupo francés de vasculitis y las segundas del Colegio Americano de Reumatología. El grupo francés, la primera gran diferencia es que recomienda el tratamiento en pacientes con EGPA con manifestaciones no severas, iniciar monoterapia, como se hizo en este caso, con glucocorticoides a dosis de 1 miligramo kilo día, con máximo de 60 miligramos, y con un comienzo de tapering a la semana 3, con un intento de esquema de 12 a 18 meses de tratamiento, y con un objetivo de lograr una dosis de 5 miligramos de prednisona o equivalente al año. En cambio, las recomendaciones del Colegio Americano del 2019 plantean ya iniciar, aunque el paciente tenga una EGPA no severa, con la combinación de glucocorticoides más inmunosupresores sobre la monoterapia, y el inmunosupresor elegido, por lo menos a partir de una recomendación condicional a favor, es el mepolizumab en combinación con glucocorticoides en primera instancia, y en segunda instancia la combinación de glucocorticoides con azatioprina, metotrexato o micofenolato sobre rituximab o ciclofosfamida, dejando estas dos opciones para los cuadros refractarios o para la enfermedad severa. Con respecto a la recaída, el grupo francés plantea la adición de azatioprina o metotrexato, y el Colegio Americano plantea que si se encontraba en monoterapia con glucocorticoides, adicionar condicionalmente a favor mepolizumab sobre azatioprina, metotrexato, micofenolato, y si la recaída se dio en combinación con alguno de estos inmunosupresores, también plantean adicionar mepolizumab como tratamiento. Si ahora nos vamos específicamente a la evidencia que existe por fármaco en sí, vemos con respecto a los esteroides, este primer estudio del 2008 del grupo francés, que se planteó como objetivo evaluar la eficacia de los glucocorticoides en monoterapia en pacientes con EGPA sin factores de mal pronóstico. Fueron pacientes nuevos con un 5 factor score de 0 y recibieron glucocorticoides en monoterapia a dosis de 1 miligramo kilo día por 3 semanas, y luego se hizo el tapering preespecificado que se vio en la diapositiva anterior. En total fueron 72 pacientes con una media de edad de 52 años y 40% fueron ANCA positivos, y como resultado se vio que el 58% de estos pacientes con EGPA no severa alcanzaron y sostuvieron la remisión en un periodo de seguimiento medio de 56 meses. Por lo cual podemos concluir de que en un grupo de pacientes con EGPA no severa, el tratamiento con monoterapia de esteroides puede ser efectivo como tratamiento inicial. Pero sabemos que un 25 o 42% de los pacientes con EGPA, tanto severa como no severa, tienen una respuesta limitada o recaídas con esteroides, y este es el lugar en donde el grupo francés recomienda el tratamiento o la adición de inmunosupresores, aunque estos pacientes sean o tengan cuadros no severos y factor de buen pronóstico, que en estos casos se recomienda en oportunidades de refractariedad, de recaída, o como este paciente con dependencia a dosis elevadas de glucocorticoides mayores a 7.5 o 10 miligramos de prednisona. Si vemos la evidencia,
la evidencia en general es escasa para la mayoría de los inmunosupresores. Entre los estudios más importantes, este primer estudio de azatioprina, se planteó determinar si la adición de azatioprina al glucocorticoide permitía alcanzar mayores tasas de remisión en pacientes con EGPA y también en pacientes con otros diagnósticos, pero que no tuvieran factores de mal pronóstico. Para esto, los pacientes fueron randomizados a recibir azatioprina o placebo, luego de 12 meses de tratamiento con glucocorticoides, teniendo como desenlace el porcentaje de remisión a los 24 meses. En este estudio se incluyeron 25 pacientes con EGPA, y como podemos ver, a los 24 meses la adición de azatioprina no significó ningún beneficio en cuanto a remisión, a tasas de recaída, a exacerbación de asma o rinosinusal, y también con respecto al ahorro de esteroides. No solo fue a los 24 meses, sino que este estudio se siguió por 60 meses, y la adición de azatioprina demostró no mejorar en este punto las tasas de remisión en pacientes con EGPA no severa, por lo cual en principio hay bajo nivel de evidencia a favor de la utilización de azatioprina en pacientes con EGPA no severa. Si evaluamos el metotrexato, en este primer estudio se plantearon evaluar la eficacia del metotrexato en combinación con glucocorticoides para inducir la remisión en pacientes con EGPA no severa, en este caso ANCA negativo. Un estudio monocéntrico y prospectivo en el cual se administró metotrexato a dosis de 0,3 miligramos kilo semana a estos pacientes. Fueron en total 11 pacientes, donde 8 tuvieron algún tipo de respuesta, y se concluye que el 72% de los pacientes en este grupo que tuvieron una EGPA no severa tuvieron alguna respuesta al metotrexato, y que más del 50% tuvieron una respuesta completa o una remisión completa con la terapia de inducción con metotrexato. Si vamos a los objetivos de mantenimiento, vemos en este estudio, que en realidad fue en vasculitis ANCA, que se planteó determinar la eficacia y la seguridad de metotrexato en mantenimiento en vasculitis. Con estos 3 diagnósticos, vemos que los pacientes, luego de una inducción de 6 meses con ciclofosfamida y al haber entrado en remisión, fueron randomizados 1 a 1 a continuar 6 meses con ciclofosfamida versus la adición de micofenolato. En este grupo podemos observar que se incorporaron 30 pacientes con EGPA, en los cuales el 50% tuvo un Five Factor Score igual a 0, es decir, era de buen pronóstico, y podemos ver que en el estudio estratificado, a los 24 meses, los porcentajes de recaída en el grupo que utilizó el metotrexato versus el grupo que utilizó ciclofosfamida no arrojaron diferencias significativas. Por lo cual, si bien el nivel de la evidencia es débil, podemos estar a favor de la utilización de metotrexato en la inducción y en el mantenimiento de pacientes con EGPA no severa con factores de buen pronóstico. Y pasando ya al último estudio, este es un estudio de una antiinterleuquina 5, que es el mepolizumab, que se planteó determinar la eficacia y seguridad del mismo versus placebo. En este caso fueron en EGPA refractarias o recaídas, es decir, incorporó pacientes con enfermedad severa y no severa. Estos pacientes fueron randomizados a recibir mepolizumab a dosis de 300 miligramos subcutáneo mensual versus el estándar de cuidado más placebo hacia semana 48. Se plantearon diferentes objetivos, entre los que se incluyeron número de semanas en remisión, porcentaje de remisión a la semana 36 y 48, tiempo a la recaída, tasas de recaídas y la utilización de glucocorticoides. Uno de los problemas que tuvo el estudio fue que se plantearon objetivos de remisión muy estricta, porque no solo se consideraba un VIVAS igual a 0, sino que también deberían tener una dosis de corticoides menor o igual a 4, y tenían que tener las manifestaciones asmáticas controladas. Ya pasando a la tabla 1, vemos que se incorporaron 136 pacientes con una evolución de la enfermedad de 5 a 6 años, siendo 10% ANCA positivos, con una dosis mediana de glucocorticoides al basal de 12 miligramos, e interesantemente con un uso entre el 70-80% de inmunosupresores previos, y con una utilización al basal de 45 a 60% de inmunosupresores. Como vemos, entre las características clínicas, en general predominaban manifestaciones no vasculíticas de la enfermedad, pero bueno, también la púrpura, como en este paciente, estuvo representada. Si vamos a los resultados, en forma resumida podemos decir que mepolizumab fue superior a placebo con respecto a objetivos de remisión y con respecto a objetivos de FLAIR a semana 52, y con objetivos de remisión a semana 36 y 48, alcanzando la remisión 32% de los pacientes versus 3 en el placebo, y también demostró que es útil en FLAIR en reducir
el FLAIR global, así como también el FLAIR que involucra vasculitis y especialmente a los FLAIR que involucran características más alérgicas y asmáticas en relación con su bloqueo de interleuquina 5. Y esto a expensas de una menor dosis promedio de glucocorticoides y sin arrojar nuevas señales de seguridad, ya que no hubo diferencias significativas en el nivel de evento adverso. Pero como dijimos, si bien fue estadísticamente significativo, hubo un porcentaje muy bajo de pacientes en remisión en semana 36 y 48, que fue 32%, y también hubo altas tasas de recaída a semana 52, que fue 56%. Por esto, en realidad se hizo un análisis posterior en donde se definieron dos definiciones más clínicas de remisión, en donde se incorporaron otras dosis de glucocorticoides, así como también se incorporaron a los criterios de remisión la reducción del 50% de la dosis de glucocorticoides, que el paciente se encuentra libre de recaídas, y quitaron los eventos asmáticos, y ahí, aplicando esta definición más comprensiva sobre los datos del ensayo clínico, pudieron observar que entre 78 a 87% de los pacientes con EGPA experimentaban beneficios con el mepolizumab. Como conclusión, nosotros clasificamos al paciente como una EGPA no severa, con un 5 factor score de 0 a 1, dependiendo con qué revisión se lo clasifique, y que había experimentado un cuadro de recaída recidiva. Conseguimos que las dos recomendaciones justamente recomiendan indicar o adicionar un inmunosupresor, y en este punto, digamos, creemos que el inmunosupresor que tiene mayor evidencia o mayor nivel de evidencia es el mepolizumab, como habíamos demostrado, pero creemos que también existe cierta evidencia a favor del metotrexato, por lo cual, teniendo en cuenta la costo-efectividad, el metotrexato podría ser una opción viable de tratamiento en este paciente a dosis de 0,3 miligramos kilo, ya que los pacientes que alcanzaron la remisión lo hicieron con una mediana de tiempo a la remisión de 5 meses, por lo cual una terapia por 6 meses de metotrexato podría ser recomendable. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por compartir el caso y por la revisión, excelente, muy claro. No tenemos preguntas para este caso, vamos a dejar el tiempo después para las preguntas finales con la votación. Así que pasamos al cuarto caso. Bien, Ayelen, puedes compartir. Continúa Ayelen Ojeda Silva, del Hospital Gutiérrez. Nos va a presentar un caso de alteraciones de la motilidad ocular en enfermedades reumáticas. Muchas gracias por la presentación y por la posibilidad de presentar este caso clínico, que se trata de alteraciones de la motilidad ocular en enfermedades reumáticas. ¿Qué debemos pensar? Se trata de una niña de 11 años que consulta por primera vez en mayo del 2014, había sido derivada por presentar una poliartritis de un mes de evolución, asociada a esto además fiebre de forma intermitente, un rash malar y fotosensibilidad y caída del cabello. No presentaba antecedentes personales ni familiares de relevancia, y al examen físico en la primera evaluación, lo que se constata es la presencia del rash malar en alas de mariposa, presencia de neuropatías cervicales bilaterales, lesiones equimóticas en miembros inferiores y una poliartritis con tenosinovitis. Ante estos hallazgos, lo que se realiza es la solicitud de una serie de laboratorios, radiografías de las articulaciones comprometidas, y se inicia transitoriamente tratamiento con antiinflamatorios no esteroides. Sin embargo, la paciente consulta a las pocas semanas, a las 2 semanas aproximadamente de esta primera evaluación, en forma urgente, debido a que refería diplopía y visión borrosa de 48 horas de evolución, y que esto tendía a empeorar cuando ella desviaba la mirada hacia la derecha. Dentro del examen físico que se le realiza no se constata otro hallazgo clínico más allá de lo que ya tenía la paciente previamente, y el examen neurológico no provee ningún dato positivo. Cuando se evalúa la movilidad ocular de la paciente, lo que se constata es que mientras ella tenía su mirada frontal, no se notaban alteraciones ni desviaciones. Sin embargo, cuando se le hacía movimientos de aducción y de elevación, se notaba que ambos se encontraban limitados en el ojo izquierdo. Procedemos a consultar con oftalmología, quienes además constatan, aparte de estos hallazgos, dolor exquisito en el ángulo orbitario interno, con el resto de la valoración oftalmológica, tanto evaluación de la refracción y del fondo de ojo normal.
También se solicitaron estudios del sistema nervioso central y órbita que fueron normales. Por lo que en el contexto de la historia clínica y el antecedente que tiene la paciente de una poliartritis, este dolor exquisito en el ángulo oblicuo superior, en el ángulo superior de la órbita, se asume como una tenosinovitis estenosante de otra, que también se conoce como síndrome de Brown adquirido. Además se recibe del laboratorio solicitado en la primera consulta, PAN positivo, el ENA todo positivo, con consumo de complemento y DNA positivo. En el contexto de una paciente con poliartritis, rash malar, caída de cabello, escapes de fiebre, y todo este laboratorio se interpreta como un lupus eritematoso sistémico y se inicia tratamiento con corticoides orales e hidroxicloroquina. La paciente responde favorablemente a su manifestación oftalmológica a las pocas semanas de inicio del tratamiento con corticoides. Para resumir, tenemos una paciente con un debut de una enfermedad del tejido conectivo, un lupus, asociado a un síndrome de Brown. Se caracteriza fundamentalmente por una tenosinovitis con poliartritis que además tenía tenosinovitis del músculo oblicuo superior, en el contexto de una enfermedad que se encontraba activa y que con la indicación de los corticoides orales logró, por lo menos la manifestación ocular, resolverse en forma completa. Nos pareció importante la presentación de este caso clínico, ya que el síndrome de Brown es un trastorno que es poco frecuente, pero que sin embargo tendría que ser considerado entre los diagnósticos diferenciales de pacientes con enfermedades reumáticas como artritis idiopática juvenil o lupus, como fue nuestra paciente, que se presenten con diplopía o alteraciones de la motilidad. Muchas gracias por su atención. No sé si se ve la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Bueno, continuando con la presentación del caso clínico de Ayelén, cuando nos lo plantearon, la pregunta que se nos surgió es que si el síndrome de Brown de aparición temprana puede ser la característica de presentación inicial en pacientes con patologías reumáticas. Es así que realizamos una revisión de la literatura, siendo esta bastante escasa, y lo que más pudimos encontrar fueron reportes de casos. Así que vamos a repasar un poco lo que es el síndrome de Brown adquirido en pacientes con enfermedades reumáticas. Entonces recordemos que el síndrome de Brown es la expresión clínica de un conjunto heterogéneo de trastornos oculomotores que son secundarios a una disfunción del músculo oblicuo superior, y su principal característica clínica es la limitación de la elevación del globo ocular en aducción. Este puede ser congénito o adquirido, y siendo este último originado por una restricción mecánica del movimiento del tendón del músculo oblicuo superior a su paso por la tróclea. Con respecto a la epidemiología y de la literatura, sobre todo enfocado a las formas inflamatorias de las cuales les voy a hablar en estos minutos, estos van a representar el 12 casos de cada 100.000 sujetos. Y se encuentra con mayor frecuencia en la infancia. Las formas congénitas se suelen diagnosticar alrededor en promedio de 5 a 6 años, a diferencia de las formas inflamatorias, que son posteriores con una mediana de edad que van de 43 más o menos 18 años. Este síndrome suele presentar una preponderancia femenina moderada en las formas congénitas, que puede ir desde el 52 al 59%, pero suele ser más marcada en los casos de formas inflamatorias que pueden alcanzar hasta un 86%. Como dijo Ayelén, esta patología se ha descrito asociada a una variedad de artropatías inflamatorias y patologías sistémicas, dentro de las cuales se encuentran artritis idiopática juvenil con su subtipo psoriásico, artritis relacionada a entesitis, las posinfecciosas como reactivas a postestreptocócicas, las patologías sistémicas, como el caso que nos presentaron, del lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren y la esclerodermia. Y hay que destacar, o lo que destaca la literatura, es que esta patología suele presentarse en sinergia temporal con brotes de la enfermedad inflamatoria sistémica, como el caso que nos presentaron. Con respecto a la evaluación, sin duda alguna deberíamos preguntar al padre o al cuidador la fecha de inicio, precisamente para discriminar si es que este se trata de un síndrome congénito o un síndrome adquirido, y las circunstancias desencadenantes para ver si es que existió algún traumatismo o cirugía previa, y sin duda alguna la pregunta de si estuvo algún proceso infeccioso
puesto que estos, como sabemos, pueden ser el gatillo en pacientes predispuestos. La naturaleza constante o intermitente de este síndrome con la presencia o ausencia de un clic que suele ser referido por el paciente cuando realiza el movimiento de aducción o cuando durante el examen físico uno puede colocar la mano sobre el globo ocular y sentir este clic cuando el ojo se lleva hacia la visión superior. Con respecto a los aspectos dolorosos, si es que se lo presenta en la mirada cuando el paciente mira hacia arriba o en aducción, si existe diplopía en la posición de la mirada y si es que tiene signos acompañantes de inflamación orbitaria o de enfermedad autoinmune. El examen físico, en las formas inflamatorias, los sujetos suelen referir diplopía en el 12% de los casos, un dolor continuo en el 66%, como el de nuestra paciente, a la palpación en el 8% o durante los movimientos oculares de elevación en abducción en el 25%. La tortícolis, que es un signo muy importante, suele estar presente entre el 30 al 66% de los casos para compensar la desviación vertical, y lo que podemos ver en la figura de arriba, en la figura A, es que este paciente adopta esta posición para tener una zona libre de diplopía o en su defecto para poder fijar el ojo con el que mejor visión tiene. Y en las figuras B y C podemos ver el test de deducción forzada en el que podemos ver la incapacidad de elevación del globo ocular. Esta diapositiva la pusimos para hacer una comparación con uno de los artículos que hacía referencia a síndrome de Brown en dos pacientes. El que se encuentra primero es un paciente que fue diagnosticado de un síndrome de Brown congénito a los 13 meses, pero que no tuvo ninguna resolución quirúrgica, ya que en un momento era unilateral y se autolimitó. Pero cuando este paciente cumplió 7 años, se presenta nuevamente este síndrome, se hace la evaluación por el servicio de oftalmología, quien lo remite al servicio de reumatología por presentar en ese momento compromiso articular y sobre todo compromiso de entesitis, donde se le diagnostica de una artritis relacionada a entesitis HLA-27 positivo, y la comparación es con la paciente que nos mostró ayer, es que en la mirada frontal o en la mirada neutra, como podemos observar, no existe alteración, más sin embargo, cuando uno le pide a esta clase de pacientes el test de deducción forzada, podemos ver la dificultad significativa que tienen en la limitación, en elevación, sobre todo en el paciente del ojo izquierdo. Los exámenes complementarios que deberían pedirse son la tomografía y la resonancia magnética, los cuales son fundamentales para el diagnóstico etiológico y el tratamiento del síndrome de Brown, y los exámenes de laboratorio deberían solicitarse según el contexto clínico del paciente que estamos evaluando. Con respecto al tratamiento, en el síndrome de Brown adquirido inflamatorio, los AINES van a representar el 85% de los casos asociados a corticoide, la primera opción terapéutica, y los síntomas suelen resolver por completo en el 80% de los casos. Las conclusiones a las que pudimos llegar a través de este caso es que la presentación del síndrome de Brown de aparición temprana en la infancia puede ser adquirida, y puede ser la característica de presentación inicial en pacientes con patologías reumáticas. Era bastante corta la presentación porque se trata de una patología no tan frecuente. Muchas gracias, Tatiana. Hay felicitaciones para ambas y para todos los casos. No hay preguntas de este caso. Lo que sí, felicitamos a todas las exposiciones de los casos y las discusiones, y vamos a pasar ahora a invitarlos a responder unas preguntas en forma dinámica. La doctora Testi nos va a guiar. Bueno, hola, gracias a todos por estar conectados. Vamos a hacer rápidamente unas preguntas para ver qué es lo que nos ha quedado, lo que hemos aprendido de estos casos clínicos. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes no constituye un diagnóstico diferencial de eosinofilia? Podemos votar las opciones. Bueno, como ha contestado la mayoría, la respuesta correcta es exactamente poliangiitis microscópica. Podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Cuáles de estos
son los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta en pacientes con síndrome de Brown. Bueno, según lo que recién nos explicó Tatiana, estuvimos todos atentos, el 100% contestó que todas son correctas. En la siguiente pregunta, en relación a cuáles de las siguientes, digamos, qué características en la inmunofluorescencia indirecta o IFI se asocian a la detección del antinuclear. Bueno, podemos empezar a votar entonces. Bueno, la opción correcta es la D, que contestó la mayoría. Todas las opciones son correctas respecto a la IFI en la detección de anticuerpos antinucleares. Seguimos con la siguiente pregunta. En esta pregunta, ¿cuál sería el papel que le cabe a la hidroxicloroquina en la nefritis lúpica? Podemos empezar a votar. Bueno, y como ha respondido la mayoría, sabemos que la hidroxicloroquina tiene realmente todos efectos favorables, así que la respuesta correcta es que todas son correctas. La siguiente. ¿Con qué enfermedades del tejido conectivo se asocia el síndrome de Brown? Bueno, y la respuesta correcta, como recién escuchamos, es tanto a AIJ y lupus eritematoso sistémico. Continuamos con la siguiente. En este caso tenemos que indicar cuál es la opción incorrecta de las siguientes opciones. Bueno, y según más del 80%, la respuesta correcta es la señalada, que es la opción C. Seguimos con la pregunta número 7. Acerca de los anticuerpos anti-Ro-SCA, ¿cuál es la opción correcta de las siguientes opciones? Bueno, y exactamente la opción correcta es la D, las opciones A y C son correctas. Y nos queda la última pregunta. En pacientes con diagnóstico de lupus, con recaídas renales, a pesar de terapia combinada con inmunosupresores, ¿cuál sería la opción terapéutica posible en ese caso? Bueno, la opción que marcó la mayoría es la opción C, pero bueno, otras de las opciones también, dentro de lo que se revisó en la bibliografía, podría ser la asociación de belimumab y asociado a rituximab. Bueno, con esto hemos hecho el repaso con las preguntas, con la participación de todos, así que nos queda solamente agradecerles tanto a todos los participantes de ambas filiales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, por las presentaciones y la actualización, y bueno, a Valeria, Anastasia, Andrea, Victoria, que han colaborado en la organización. Gustavo, no sé si querés cerrar el evento como presidente de la Asociación de Reumatología de Buenos Aires. Bueno, gracias Adri. Bueno, nada más que agradecerles a todos. La verdad que un evento hermoso. Pone muy bien ver tanta gente participando, no solo gente joven, sino gente de todas las edades. Agradecer a los organizadores, sobre todo, porque si bien las comisiones directivas estuvimos involucradas, el trabajo se lo llevaron ustedes y la verdad que muy lindo. Y felicitarlos, los presentadores de los casos y a los discutidores, a los desarrolladores, la verdad que excelente. No quiero dejar de agradecer al ASAR por la plataforma y por el soporte técnico, y en especial a Roberto, que es nuestra alma mater en todo esto. Gracias, Robert. Y bueno, también nos pone muy bien que la pediatría tenga su lugar en estos eventos que hemos ido desarrollando con las dos asociaciones, los cuales creo que nos ha hermanado más que nunca, y viendo que hay gente participando de todo el país, así que nada más que agradecerles, invitarlos a todos para la tercera edición, que si Dios quiere se desarrollará el año próximo, y nada más que eso, y nos veremos en el simposio de otoño. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Gracias, muy lindo todo. Felicitaciones.
Gracias, chicos, se pasaron. Chicas, muy bien. Excelentes casos. Todos muy bien. Adriana también. Muy bien, felicitaciones a todos. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Saludos.